Vamos a hacer en este pedacito de tiempo una discusión interdisciplinaria sobre hernia diafragmática congénita, y la idea es ponerles nuestra experiencia en la mesa de alguna manera. Invitamos a las interdisciplinas con las que trabajamos todos los días en esta patología, a los más expertos en el tema. Tenemos a la doctora Masuccelli, que nos va a hablar sobre el manejo neonatal hemodinámico. Tenemos a la licenciada Sonia Rodas, que nos va a hablar sobre el manejo en enfermería en la unidad. Tenemos al doctor Marcelo Bernechea, que nos va a hablar sobre el manejo quirúrgico. A la doctora Juliana Medina, que nos va a hablar sobre el manejo cardiológico. A la doctora Gisela Salas, que nos va a hablar del paciente en ECMO. Vamos a hablar de una de las complicaciones más frecuentes que tenemos en el posquirúrgico, que es el quilotórax, y para eso tenemos a la doctora Carola Saure. Y por último, vamos a hablar sobre el seguimiento de esta patología luego del alta por Pamela Zavala, la doctora Pamela Zavala. La idea es que escuchemos unas pequeñas exposiciones, así que les pedimos que saquen hoja y papel y nos empiecen a escribir todas las preguntas, cosa de que después puedan aprovechar a todos nuestros expertos y hacerles todas las preguntas sobre el tema. Si quieren, podemos iniciar las exposiciones. Buenos días, hoy voy a referirme al manejo hemodinámico de la hernia diafragmática congénita. Si quieren empezar de nuevo, que no se escucha. A pesar de los estudios llevados a cabo en las últimas décadas y la creciente disponibilidad de nuevos tratamientos, la hipertensión pulmonar continúa siendo uno de los aspectos más desafiantes en la hernia diafragmática congénita. La hipertensión pulmonar ha sido tradicionalmente atribuida a un incremento en la resistencia vascular pulmonar precapilar asociada a las alteraciones de la vasculatura pulmonar propia de esta enfermedad. Sin embargo, existe cada vez más evidencia de que el aumento de la resistencia vascular pulmonar postcapilar asociada a la disfunción del ventrículo izquierdo puede ser importante, sobre todo en el periodo transicional. Con el fin de diferenciar los distintos factores fisiopatológicos que se encuentran involucrados en la hipertensión pulmonar de la hernia diafragmática congénita, se han descrito distintos fenotipos basados en los diferentes grados de hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar y compromiso ventricular que condicionan la presentación clínica y respuesta a los tratamientos individuales. En este sentido, la ecocardiografía es una herramienta clave en el manejo de la hernia diafragmática, ya que posibilita la evaluación de los distintos fenotipos hemodinámicos, guiando las estrategias de tratamiento en base a la fisiopatología de cada paciente en forma individual. La fisiología de la hernia diafragmática puede a grandes rasgos diferenciarse en tres fenotipos. El fenotipo 1, con hipertensión pulmonar leve o sin hipertensión pulmonar, con un BD competente, cuyo shunt va a ir de izquierda a derecha tanto a nivel atrial como ductal. El fenotipo 2, con hipertensión pulmonar precapilar y sin disfunción o disfunción primaria del BD, con y sin disfunción secundaria del VI, va a presentar un shunt de derecha a izquierda tanto a nivel atrial como ductal. El fenotipo 3, la hipertensión pulmonar es postcapilar con disfunción primaria y significativa del VI. En esta situación, los shunts se van a presentar de izquierda a derecha a nivel atrial y de derecha a izquierda a nivel ductal. En el fenotipo 1, la hipoxia puede estar relacionada con el intercambio gaseoso asociado a la enfermedad pulmonar, respondiendo en general a un ajuste en la estrategia ventilatoria. En el fenotipo 2, la estrategia va a estar dirigida a disminuir la hipertensión pulmonar precapilar, por lo que además de optimizar la sedación y el reclutamiento pulmonar, está indicado el tratamiento vasodilatador pulmonar con los distintos fármacos que actúan sobre las tres vías entre el endotelio pulmonar y las células del músculo liso. En el fenotipo 3, el shunt ductal derecha a izquierda refleja una hipertensión pulmonar suprasistémica, así como el shunt izquierda-derecha a nivel atrial
es consistente con una elevada presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda y de la presión venosa pulmonar que se combinan con disfunción del VI o biventricular. Este es el caso donde el empleo de vasodilatadores pulmonares va a empeorar la situación, aumentando el llenado de un VI que está fallando, por lo que será mejor enfocarnos en optimizar el desempeño del VI utilizando drogas inotrópicas y evitando al mismo tiempo producir un aumento excesivo de la poscarga, favoreciendo el rendimiento sistólico y diastólico del miocardio. En pacientes con hipotensión sistémica sostenida, una perfusión coronaria inadecuada podría causar isquemia miocárdica y disfunción del VD. Aunque la presión venosa central se encuentre elevada en esta situación de circulación pasiva, el gradiente puede no ser suficiente para impulsar la sangre hacia un árbol vascular pulmonar con una presión muy elevada. En esta situación, un vasoconstrictor sistémico como la vasopresina, que no afecta la circulación pulmonar, podría ser ideal para restablecer la función diastólica y optimizar la perfusión coronaria. En la piel y los tejidos esplácnicos, los receptores B1 producen vasoconstricción, mientras que en el árbol vascular pulmonar, estos receptores situados en las celosas endoteliales estimulan la liberación de óxido nítrico y por lo tanto la vasodilatación. Sin embargo, esta es una droga que utilizada a largo plazo puede resultar complicada, ya que por sus efectos a nivel renal inducen una natriuresis importante, tornándose frecuentemente difícil de manejar el desbalance hidroelectrolítico que en general produce. La noradrenalina también puede ser una droga vasopresora alternativa, aunque su evidencia en recién nacidos es limitada. Algunos estudios en animales sugieren beneficios en cuanto a la resistencia vascular pulmonar y la función del VD. Sin embargo, existe cierta evidencia que la noradrenalina podría actuar como un potente vasoconstrictor cuando es administrado junto con oxígeno al 100%, siendo este efecto modulado por los radicales libres de oxígeno. Es por lo tanto que no se aconseja su uso en pacientes que estén recibiendo FiO2 mayor a 0,5-0,6%. La adrenalina también ha demostrado aumentar la presión arterial sistémica, siendo este efecto dosis dependiente, y el incremento de la frecuencia cardíaca a dosis bajas es menor que el producido por la dobutamina, lo que resulta relevante en recién nacidos con hipertensión pulmonar aguda que ya se encuentran taquicárdicos. La milrinona es un tratamiento coadyuvante efectivo que ha demostrado mejorar la oxigenación en recién nacidos con hipertensión pulmonar, actuando además sinérgicamente con el óxido nítrico. En la situación de disfunción del VI, la milrinona puede mejorar su rendimiento directamente a través de sus efectos inotrópicos, lucitrópicos y vasodilatadores periféricos al reducir la poscarga del ventrículo izquierdo. No obstante, al ser un vasodilatador no selectivo, uno debería asegurar primero una presión arterial sistémica suficiente como para que la presión de perfusión del VD no se vea afectada. En cuanto a la utilización de las prostaglandinas, en algunas circunstancias el mantener abierto el ductus arterioso podría actuar como una válvula de escape para un VD que ya está muy sobrecargado. Por otra parte, mantener un flujo sistémico en forma continua hacia los órganos postductales podría prevenir el fallo de estos órganos y la producción de una acidosis crítica. Y en este punto quiero aprovechar para insistir en un cambio de pensamiento que a veces, como sucede con costumbres largamente arraigadas, resultan difíciles de revertir. Históricamente, el tratamiento de la hipertensión pulmonar consistía en provocar una vasoconstricción sistémica agresiva a fin de revertir el shunt ductal. Actualmente esta práctica ha demostrado ser perjudicial, ya que expone a los niños a dosis elevadas de catecolaminas, impidiendo finalmente el flujo sanguíneo sistémico y la entrega de oxígeno a los tejidos, además de que en aquellos pacientes con disfunción severa del VI, la excesiva poscarga deteriora aún más la función. Entonces, en vez de enfocarnos en provocar una vasoconstricción suprasistémica con el fin de inducir que el flujo sanguíneo se derive a la circulación pulmonar, deberíamos considerar el uso de drogas que sean más amigables para la vasculatura pulmonar. Dicho esto, vamos a ver entonces por qué dejamos de usar la dopamina en la hipertensión pulmonar. Primero, porque es un fármaco vasoconstrictor no específico, porque no es favorable en pacientes con vasos pulmonares altamente reactivos. Segundo, porque provoca un excesivo cronotropismo
¿no? Por lo que en situaciones de disfunción diastólica del BD aumenta la demanda de oxígeno comprometiendo la circulación coronaria. Y finalmente, porque produce un aumento de la poscarga del VI. En situaciones de precarga disminuida del mismo debido a una disminución del retorno venoso pulmonar, puede comprometer aún más la circulación sanguínea sistémica. Para finalizar entonces, y a modo de resumen, vamos a ver este algoritmo. La ecocardiografía seriada nos va a guiar en el tratamiento. Como dijimos, el fenotipo 1, en el que la hipertensión pulmonar se encuentra ausente, solo bastará como un soporte ventilatorio adecuado y continuar la monitorización, ya que la situación puede cambiar y avanzar hacia otro tipo de fenotipo. Cuando la hernia diafragmática se presenta con hipertensión moderada o severa, podemos estar en presencia del fenotipo 2 con función normal, en el que iniciamos el tratamiento con óxido nítrico inhalado y milrinona de ser necesario. Este fenotipo 2 puede también estar acompañado de disfunción del BD y ser necesario adicionar otras drogas vasodilatadoras, además de soportar al BD con milrinona, adrenalina o vasopresina. Finalmente, en el fenotipo 3, con disfunción primaria del VI, indicaremos milrinona, adrenalina o noradrenalina y evitaremos los vasodilatadores, por lo menos hasta obtener una mejoría de la función ventricular. Muy buenos días, mi nombre es Sonia Beatriz Rodas y voy a compartir con ustedes el manejo de enfermería en el paciente con hernia diafragmática congénita. Los cuidados de enfermería son aplicados luego de realizar la valoración con el modelo conceptual de Virginia Henderson. Ella fue considerada la mejor enfermera del siglo XX. Sobre la base de la teoría de las necesidades humanas, definió 14 necesidades, de las cuales nosotros adaptamos las 9 primeras a las necesidades del recién nacido y las 5 restantes las aplicamos a los padres o cuidador principal. El paciente ingresa a la unidad intubado, se lo conecta a la asistencia respiratoria mecánica. Además posee una sonda orogástrica, esta es 12 French de silicona, que tiene por dentro una sonda K33 que se utilizará si es necesario para la aplicación de una aspiración suave y continua con el objetivo de evitar la dilatación del estómago en la cavidad torácica. Ahora quisiera hacer foco en el manejo de 3 aspectos fundamentales: termorregulación, respiratorio y hemodinámico. Tanto la hipertermia como la hipotermia pueden incrementar la morbimortalidad en el recién nacido. Es imprescindible monitorizar la temperatura corporal. Si el paciente presenta hipotermia, debemos aumentar la temperatura de la cervocuna de a 1 grado centígrados cada 30 minutos, hasta llegar a la estabilización térmica. Para el manejo respiratorio, los gases deben ser administrados calentados y humidificados. Si el paciente recibe ventilación de alta frecuencia, se debe observar la vibración del tórax, como así también el monitoreo de CO2. Es importante evitar la desconexión del respirador, ya que esto puede provocar desreclutamiento alveolar. La aspiración del tubo endotraqueal se realiza con circuito cerrado de aspiración. Si se está administrando óxido nítrico y es necesario la desconexión, la bolsa de reanimación debe estar conectada al equipo de óxido nítrico y con el pasaje de gas habilitado hacia la bolsa. Debemos monitorizar la saturación pre- y postductal, ya que una diferencia superior al 5% entre ambas sería un indicador de cortocircuito de derecha a izquierda. Ese seguimiento se hace sobre la base de la saturación preductal y esta debe ser superior al 85%. Para el manejo hemodinámico es importante conocer los valores de tensión arterial del paciente. Para esto se utilizará un equipo oscilométrico y un brazalete que ocupe las 2/3 partes del diámetro de la pierna o el brazo del recién nacido. Una vez colocado el catéter arterial, será utilizado para el monitoreo continuo de la tensión arterial y la extracción de muestras para laboratorio.
En cuanto a la administración de drogas vasoactivas, se considera de buena práctica el doble chequeo de la indicación y del cálculo de dosis, ya que no en todos los lugares el uso está estandarizado. Las bombas de infusión continua y las guías de administración deben estar correctamente identificadas. Otro factor que puede afectar el estado hemodinámico es el dolor. Debemos utilizar escalas para la medición del dolor para luego administrar analgesia y o sedación según la necesidad del paciente. Dentro de los riesgos potenciales, el paciente puede presentar episodios de hipertensión pulmonar. Para este momento debemos estar preparados para brindar todos los cuidados necesarios y estar atentos a las infusiones de drogas vasoactivas, como así también tener listo el carro de reanimación cardiopulmonar. Otro riesgo potencial es el neumotórax. Debemos contar con un equipo de toracocentesis de urgencia y los elementos necesarios para la colocación de un drenaje torácico si éste lo requiriera. La bolsa de reanimación debe tener colocadas las válvulas de presión inspiratoria máxima y presión residual al final de la expiración. En cuanto a la prevención de infecciones, es fundamental el lavado de manos, la administración de antibióticos profilácticos y las medidas de asepsia correspondiente a la colocación de nutrición parenteral y cambios de drogas vasoactivas. En cuanto a la prevención de úlceras por presión, la rotación del paciente es primordial. Si esto no es posible, la movilización pasiva deberá realizarse en cada control de signos vitales o una vez por turno. En estos 35 años hemos trabajado para consolidar el trabajo en equipo, manteniendo una comunicación efectiva, es decir, oportuna, precisa, completa e inequívoca, y comprendida por quien la recibe. Nosotros como enfermeros debemos tener muy clara la información que recibimos y la que brindamos a los padres. Con orgullo puedo decir que en nuestra unidad realizamos cuidados centrados en las familias. Ellas ingresan a la unidad en el horario que desean. Permanecen junto a su hijo el tiempo que necesitan. Si quieren, pueden estar presentes durante los procedimientos, pase de guardia de enfermería y pase de médicos y enfermeros. En este marco de respeto y responsabilidad, donde los padres pueden afianzar su confianza en el equipo de trabajo. En cuanto a la seguridad del paciente, continuamos trabajando con compromiso y responsabilidad, comparándonos con las mejores evidencias y con nosotros mismos, para mejorar y llegar al punto óptimo de la seguridad del paciente, algo que parece tan fácil y tan difícil de sostener en el tiempo. Aquí estamos, seguimos adelante, superándonos día a día. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias al comité organizador por la invitación. La evaluación del paciente con hernia diafragmática congénita por parte del cardiólogo es integral e incluye el examen físico, los antecedentes, la evaluación del ritmo, la saturación diferencial, cómo está el respirador, cómo están los gases en sangre, etc. Pero, sin lugar a duda, el mayor aporte del cardiólogo para el intensivista neonatal lo hace a través del ecocardiograma Doppler. Con este estudio nosotros podemos evaluar parámetros como la función ventricular, la volemia, estimar la presión pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares, esto lo hacemos fundamentalmente a través del ductus, evaluar el gasto cardíaco, si hay presencia de derrame pleural o pericárdico, todos puntos sobre los cuales el neonatólogo puede intervenir y nosotros después revalorar para medir el impacto de esa intervención. También evaluamos las ramas pulmonares, vemos su tamaño, el flujo, estructuras que habitualmente están alteradas en estos pacientes y por supuesto descartamos la presencia de cardiopatía congénita asociada.
El primer estudio lo hacemos entre las primeras 6 a 12 horas de vida para darle tiempo a las resistencias pulmonares a que desciendan. Después, dependiendo de la gravedad del paciente, en general hacemos una valoración diaria. Una vez lograda la estabilización hemodinámica y controlada la presión pulmonar, empezamos a espaciar los controles. Bueno, pero hablemos un poco de todos esos parámetros que les dije que podemos evaluar. Uno de ellos es la función ventricular. Tenemos muchos índices ecocardiográficos para la valoración de la función ventricular, pero en general lo hacemos a través de la fracción de eyección. La mayoría de ellos se basan en la fracción de eyección, que es un índice que relaciona el volumen de fin de diástole con el volumen de fin de sístole y de esa manera refleja cuánto está eyectando el ventrículo en cada latido. En general la valoración la hacemos de manera cualitativa, evaluando cómo engruesan las paredes ventriculares durante la sístole, cómo se reducen estas cavidades durante el momento de la contractilidad y cómo se desplazan los anillos mitral y tricuspidios hacia la punta. Podemos ver acá un ejemplo de un paciente con hernia diafragmática derecha con disfunción biventricular severa, que además está rítmico y eso también muestra un poco el compromiso miocárdico que tiene. La presencia de insuficiencia de alguna válvula B, sea mitral o tricuspidia, es un reflejo de la disfunción ventricular y la alteración de la geometría ventricular. En general, el ventrículo que tiene insuficiencia valvular asemeja tener una mejor fracción de eyección porque en realidad está descargando hacia atrás. O sea, tiene la poscarga un poco más baja y simula tener una mejor fracción de eyección. Nosotros podemos con el Doppler continuo medir la velocidad de estas regurgitaciones y estimar las presiones en esas cavidades. En el caso del lado derecho, estimar la presión en el ventrículo derecho nos puede hablar del grado de presión pulmonar que tiene el paciente. Pero la mejor manera de evaluar la presión pulmonar y estimar las resistencias vasculares pulmonares es a través del ductus. En estos pacientes el ductus suele estar abierto, sea porque están en las primeras horas de vida o porque les botemos prostaglandinas o porque la condición del paciente así lo determina. Evaluar el tamaño del ductus, la velocidad que tiene la sangre a través del ductus y la dirección predominante del flujo, si va predominantemente hacia la arteria pulmonar o predominantemente hacia la aorta, todo eso nos va a dar un poco de idea de cómo están esas presiones y resistencias. Cuando el ductus es grande, es no restrictivo y eso iguala las presiones en ambos circuitos. Pero el flujo va a tener un comportamiento u otro dependiendo de las resistencias. Si las resistencias pulmonares son altas, la sangre se va a ir hacia la aorta y el cortocircuito va a ser de derecha a izquierda. El paciente va a tener saturación diferencial, como vemos en el primer video. Estos dos videos son de la misma paciente. El primero es en el primer día de vida, cuando la paciente estaba hemodinámicamente en mala condición y tenía saturación diferencial, bueno, y tenía estos signos de presión sistémica en la arteria pulmonar con resistencias más bien suprasistémicas porque el flujo era predominantemente hacia la aorta. Después de operarla y ponerle el tratamiento vasodilatador, si bien el ductus se mantenía grande, está un poco más chico, pero todavía está grande, o sea que las presiones están igualadas, el flujo es predominante de izquierda a derecha, o sea, es a favor de la pulmonar. Está empezando a tener hiperflujo. En este caso ya uno puede o sacar las prostaglandinas si todavía las tiene para mantener abierto, o si el ductus no se cierra espontáneamente, como fue el caso de esta paciente, programar una cirugía para ligadura quirúrgica. Cuando no tenemos ductus, esta vista del eje corto medio ventricular suele ser de utilidad. Podemos ver acá tres ejemplos. El primero es un paciente que tiene presión pulmonar normal o cercana a lo normal, con un ventrículo izquierdo bien redondeado y el septum que acompaña esa geometría durante todo el ciclo cardíaco.
En el segundo ejemplo vemos un paciente con el septum rectificado, que habla de que las presiones en ambos ventrículos está igualada, y en el tercero un septum que tiende a bombar hacia el ventrículo izquierdo y nos habla de presión sistémica a suprasistémica en el ventrículo derecho. Este eje es útil para los neonatólogos que se empiezan a entrenar en la ecocardiografía porque además de hablarnos de la presión en el ventrículo derecho, nos da una idea también de cómo está la función ventricular izquierda, para hacer una evaluación cualitativa de la función ventricular izquierda. Otra cosa que hacemos es evaluar las ramas pulmonares. El árbol pulmonar central es un reflejo de lo que pasa en la periferia. Si tenemos una rama pulmonar hipoplásica, o sea, pequeña para la superficie corporal o agenesia de la rama, probablemente eso mismo esté pasando con el parénquima pulmonar. También vemos el flujo. El pulmón afectado por la hernia suele ser hiperresistente y el flujo se va preferencialmente hacia la otra rama. Lo que vemos acá es un caso típico, un paciente que tiene ramas simétricas. Si las vemos en el bidimensional, en el blanco y negro se ven de tamaño similar, pero cuando ponemos el color, la rama derecha parece más grande. Es porque está llevando todo el flujo a ese pulmón. El paciente tiene una hernia diafragmática izquierda y la cantidad de sangre que está llegando al pulmón izquierdo es muy escasa. Lo podemos ver reflejado también en los Doppler espectrales. Eso también lo podemos ver sobre las venas pulmonares. En este caso vemos otro ejemplo, el color puesto sobre la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Vemos venas pulmonares derechas con bastante flujo y las venas pulmonares izquierdas drenando muy escasa cantidad de sangre. Otra de las cosas que descartamos con el ecocardiograma Doppler es la presencia de cardiopatía congénita asociada, que suele ser infrecuente, pero cuando está presente la cardiopatía congénita suele empobrecer bastante el pronóstico. Algo que sí solemos encontrar en estos pacientes es algún grado de hipoplasia del arco transverso y del istmo aórticos, que suele estar dado por haber tenido algo de hipoflujo en esa zona en la etapa fetal y en los primeros días de vida, pero que después con la restitución de la hemodinamia suele mejorar el flujo en esa zona y aumentar de calibre, y en general no necesitan tratamiento quirúrgico. Este es un pantallazo muy breve de lo que aportamos los cardiólogos a los pacientes con hernia diafragmática congénita. Espero que les haya servido. Muchas gracias. En este caso vamos a hablar de ECMO en el paciente con hernia diafragmática. Mi nombre es Gisela Salas, soy médica neonatóloga y coordino el programa de ECMO neonatal. El tratamiento ECMO es un tratamiento destinado a los pacientes críticamente enfermos que no responden a las terapéuticas máximas de la terapia intensiva. Este tratamiento da un soporte cardiopulmonar en forma transitoria, dando tiempo a la recuperación de la enfermedad de base que produce el ingreso a ECMO. Por lo tanto, es un tratamiento aplicado solamente a patologías que son reversibles. En las publicaciones de la ELSO, cuando vemos cómo evolucionan los recién nacidos colocados en ECMO, observamos que la sobrevida varía según la patología, siendo cercana al 100% en niños que ingresan por causas como SALAM, hipertensión pulmonar, y siendo la más baja la hernia diafragmática congénita, con una sobrevida que a través de los años se mantiene cercana a un 50%. Los niños con hernia diafragmática ingresan a ECMO con los mismos criterios que otros niños con patología respiratoria grave y refractaria. Generalmente tienen hipoxia, hipercapnia, aumento del ácido láctico, disminución del ritmo diurético, hipotensión refractaria con altas dosis de inotrópicos, vasopresores. Generalmente un ecocardiograma que acompaña habla de que el paciente sufre hipertensión pulmonar grave, sistémica o suprasistémica, con disfunción del ventrículo izquierdo. En general, la evaluación de la reversibilidad en el caso de la hernia diafragmática, no hay una receta que pueda aplicar a todos los pacientes. Hay que ver la evolución, hay que ver los antecedentes perinatales, los índices y hacer un score de riesgo para ver la posibilidad de reversibilidad. En general, entran muchos más niños en ECMO de los que uno creería que podrían llegar a ser reversibles, y muchas veces los resultados finales de los niños pueden llegar a sorprender.
En nuestro servicio ingresamos niños siempre que tengan 35 semanas en adelante de edad gestacional por el riesgo de hemorragia intraventricular en niños anticoagulados y mayor a 2 kilos debido a que los vasos del cuello de niños con hernias diafragmáticas pueden llegar a ser hipoplásicos y presentar dificultades técnicas en la canulación. Los síndromes genéticos de mal pronóstico y las malformaciones asociadas mayores, graves, incompatibles con la vida, no son pacientes candidatos para ECMO. Con respecto a la modalidad entre veno venoso y veno arterial para el sostén en los pacientes con hernia diafragmática congénita, el doctor Ganet publica en el año 2009 un reporte de 4.115 pacientes y comparó ambas modalidades, observando que no hay diferencias en la mortalidad, pero que sin embargo los niños que habían tenido ECMO veno venoso tenían un mejor outcome neurológico. 9 años después, el mismo autor publica un nuevo trabajo del registro de la ELSO, en donde observa que a nivel global, en los 3.300 niños evaluados, comparando ECMO veno venoso versus ECMO veno arterial, no hubo diferencia ni en la mortalidad ni en la injuria neurológica. En este gráfico observamos que la canulación veno-venosa para los ECMO respiratorios en el periodo neonatal solamente se da en menos del 20% de los casos. En cambio, en adultos, fíjense que la canulación veno-venosa se da prácticamente en un 90%. Con respecto al momento apropiado del ingreso a ECMO con respecto a la cirugía de la hernia diafragmática, en el año 2009 se empiezan a publicar resultados de la comparación de los niños que habían sido operados en ECMO, y en esto se había observado que hubo un mayor incremento, no solamente en las complicaciones hemorrágicas de los niños operados en ECMO, sino también una afectación en la sobrevida de los mismos. Posteriormente aparecen muchísimas publicaciones con respecto a que la posibilidad de operar los niños en ECMO, controlando el sangrado y controlando la hemostasia de estos niños, podía proveer algún beneficio. Muchos de ellos observaron que la reparación temprana, posterior a la canulación, tenía muchos mejores resultados que la operación realizada en forma tardía, cuando se realiza dentro de las 24 a 48 horas de ECMO. Bueno, acá estamos compartiendo un poco nuestros resultados y mostramos 3 diferentes situaciones. En la primera, los pacientes que se operan luego de haber, previamente al ingreso a ECMO y entran en ECMO después de la cirugía, tienen el peor pronóstico con una sobrevida cercana al 33%. Los pacientes que se están operando dentro del ECMO tienen una sobrevida global del 55%. Esto es muy reciente para nuestro servicio porque recién vamos 11 pacientes, comenzamos a hacerlo en el año 2020. Y si bien no podemos sacar muchas conclusiones, sí hemos visto que al principio los poníamos en forma tardía y que esos fueron los que tuvieron los peores resultados y mayores complicaciones hemorrágicas. Y luego tenemos los pacientes que los hemos operado luego de salir de ECMO, con la mejor sobrevida de un 74%, y esto habla claramente de que ECMO es una excelente estrategia de estabilización prequirúrgica. Bueno, y para finalizar, con respecto a la utilización de ECMO en hernia diafragmática congénita, podemos decir que la incorporación del ECMO en los centros de referencia parecería mejorar la sobrevida, pero esto no es solamente la incorporación de la tecnología, sino también el ordenamiento en el manejo de estas patologías. Transformarse en un centro ECMO hace que el centro empiece a recibir pacientes con hernia diafragmática de diferentes lugares, y esto va haciendo que el manejo de la hernia diafragmática mejore, los resultados mejoren. A medida que pasa el tiempo y que uno cuida mejor las hernias diafragmáticas, el ingreso a ECMO va disminuyendo y eso habla de una buena calidad de atención. Por supuesto que ECMO es un recurso carísimo, es escaso, poco disponible. Cada paciente deberá evaluarse en forma individual, no hay criterios únicos, no hay algo que uno diga, bueno, con esto sí, con este paciente sí, con este paciente no. Y sobre todo, aparte de la evaluación individual, uno debe conversar con los padres y comprender las necesidades de cada familia. Con respecto a la modalidad de ECMO que usamos para hernia diafragmática, parecería ser similar usarlo veno-venoso o veno-arterial.
el momento oportuno de la cirugía en aquellos pacientes que requieren ECMO, o es hacerlo en ECMO en forma temprana, dentro de las primeras 48 horas, y si no, preferimos esperar la salida de ECMO y realizarlo posterior a la salida de ECMO. La sobrevida de la hernia diafragmática en los últimos años es estable, siempre cercana al 50%, y esto tiene que ver con que muchas de estas patologías son malformaciones congénitas letales. La incorporación de la fetocopía en la hernia diafragmática es muy prometedora, y esto puede hacer que disminuya el número de pacientes que requieren ECMO. Así que, bueno, inclusive se propone en algunas publicaciones que la utilización de ECMO podría llegar a quedar obsoleta si este tratamiento resulta lo exitoso y prometedor que dice ser. Por otro lado, los resultados de las hernias diafragmáticas no solamente deben valorarse a través de la sobrevida, no sirve decir solamente que los niños sobreviven, sino también evaluar la calidad de vida que quedan en esos niños luego de terapéuticas altamente invasivas. Con esto finalizo. Muchísimas gracias y estoy a disposición para las dudas que tengan. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcelo Barrenechea. Agradezco la invitación a participar de la mesa. En estos pocos minutos vamos a dar una mirada sobre el plan quirúrgico desde el punto de vista quirúrgico en pacientes con hernia diafragmática congénita. Voy a hacer un pequeño comentario sobre lo que hacíamos hace unos cuantos años, que era operar al paciente de urgencia. Comenzaba a estabilizarse preoperatorio el paciente, pero no había claridad sobre el tema. Los cirujanos discutíamos sobre el abordaje, si por toracotomía o laparotomía. La anatomía de la hernia era bastante amigable para el cirujano con defectos pequeños posterolaterales y que no daban necesidad de utilizar mallas o prótesis para resolverlos. Pero esto fue cambiando y claramente dejó de ser una urgencia quirúrgica, la estabilización se instauró como adecuada. El abordaje, que lo decimos hacer siempre por incisiones subcostales, comenzó también a tener alguna discusión con respecto a la videocirugía, como charlaremos después, y la anatomía fue variando y esos pequeños defectos posterolaterales se empezaron a convertir en defectos más extensos que nos hacen la necesidad de requerir prótesis o mallas. Y también las terapias ventilatorias más complejas, como la utilización de bafo o fundamentalmente ECMO, que nos hacen tener algún tipo de dificultad con respecto al momento oportuno quirúrgico. Solo comentaremos algunos conceptos quirúrgicos en base al poco tiempo que tenemos. ¿Cuándo operamos en condiciones ideales una hernia diafragmática? Y básicamente con un paciente estable, difícilmente lo operemos antes del segundo o tercer día de ingresado, con una presión pulmonar menor a 2/3 de la sistémica y con condiciones hemodinámicas estables, como comentamos. Ahora, ¿cuándo operamos en condiciones no ideales? Porque hay pacientes que por ahí están muy graves con terapias no convencionales como ECMO, y en este momento hemos decidido, en conjunto con los neonatólogos, a operar los pacientes que ingresan a ECMO al segundo a tercer día de ingresados. Es como máximo, o sea, en lo posible los operamos rápidamente. Y pacientes que no se han logrado estabilizar, tenemos que empezar a discutir si le vamos a dar una oportunidad quirúrgica nunca antes del séptimo, 10º día de instaurar un tratamiento para tratar de estabilizarlo, pero llega un momento que ante la no estabilización uno tiene que decidir si cirugía o no cirugía. ¿Qué abordajes utilizamos en hernia diafragmática? Y básicamente estamos utilizando laparotomía subcostal y videotoracoscopía. Pongo rara vez toracotomías porque eventualmente podemos utilizarla, pero la realidad es que la mayoría los operamos mediante laparotomía o videotoracoscopía. El procedimiento quirúrgico ideal es un cierre primario del defecto, pero para esto tenemos que tener un defecto pequeño, como los que vemos frecuentemente antes, que nos permitan hacer una sutura simple de un defecto muscularizado en ambos lados. ¿Cuándo indicamos videotoracoscopía? Y ahí también tenemos que tener algunas condiciones de paciente. Tienen que ser o presumir que son defectos pequeños, pacientes que estén muy estables, pacientes que toleren la posición de cúbito lateral, posición de toracotomía, para hacer la videotoracoscopía, y por eso los colocamos unos minutos, una hora en realidad, antes de la cirugía, para evaluar si toleran no solamente la posición, sino también la insuflación con CO2
que se necesita para hacer la cirugía. Y pacientes que no requieren malla. Si en la videotoracoscopía decidimos colocar una malla, preferimos convertirlos a cirugía convencional. Con lo cual, esta clasificación, que es la que nosotros utilizamos porque reportamos a un registro internacional de hernia diafragmática, estos serían los pacientes en condiciones ideales para videotoracoscopía. Ahora, vamos al polo opuesto, ¿no? A la vereda de enfrente. ¿Cuándo utilizamos mallas o prótesis? Y bueno, en lo contrario a lo de videotoracoscopía. O sea, cuando tenemos defectos extensos, hernias C o D, y charlemos un poquito sobre qué material utilizar. Dentro de la clasificación de acuerdo a mayor defecto, A, B, C o D, las que van a malla son las C y con seguridad las D. Esto sería una foto de una hernia diafragmática vista desde el abdomen. Esto es la pared anterior, esto es lo posterior, este es el hueco en el cual no hay diafragma, y esto sería la representación de una pequeña hernia, lo que sería una hernia que en la clasificación sería tipo A. Y este defecto que tiene este paciente, que es una casi ausencia completa de diafragma, sería la hernia tipo D. ¿Qué necesitamos nosotros en la cirugía para tener mayor comodidad? Necesitamos tener un borde diafragmático posterior y fundamentalmente que cubra en la zona del esófago y de la aorta. Porque si no podemos tener un defecto como este, donde hay una ausencia completa de diafragma, la aorta torácica que continúa con el abdomen sin ningún hiato diafragmático aórtico, ni ningún hiato diafragmático esofágico, con un muy pequeño reborde anterior. Estos son pacientes complejos desde el punto de vista quirúrgico, que sí o sí van a un reemplazo con malla o prótesis. ¿Qué material utilizamos de malla? Y solamente lo recuerdo, utilizamos mucho tiempo Surgisis, que es un material no sintético, es un material biológico, pero lo utilizamos durante 2 o 3 años y la realidad es que no era muy amigable, digamos, para manipularlo en la cirugía, parecía muy pobre como malla en sí, muy débil, y la realidad fue que cuando vimos el seguimiento alejado de estos pacientes tuvimos un 50% de recidiva, no en el periodo neonatal, pero sí en los años subsiguientes. Con lo cual pasamos, al igual que lo que documentaba la bibliografía mundial, a utilizar un material sintético, que es una malla de Gore-Tex, que se llama Dual Mesh, y que nos ha dado hasta el momento muy buenos resultados en el seguimiento alejado. ¿Cuándo colocamos drenaje torácico? Drenaje torácico colocamos siempre que hacemos videotoracoscopía, siempre que colocamos mallas, siempre que el paciente está en ECMO. Y a criterio del cirujano, en los pacientes convencionales, si considera que necesita por algún motivo dejar un drenaje torácico. ¿Cuándo dejamos el abdomen abierto y contenido? Y el abdomen abierto y contenido lo dejamos cuando tenemos un paciente con severa pérdida del domicilio abdominal o pacientes muy inestables intraoperatorios, muy frecuentemente en hernias derechas cuando el hígado al bascularlo hacia el abdomen tiene trastornos de retorno venoso, al bascular y al tener no bien posicionada la vena cava inferior fundamentalmente, en pacientes con ECMO, no de rutina, pero frecuentemente, y cuando tenemos duda o mucho edema del intestino o duda de la vitalidad intestinal. Esto sería un esquema de un abdomen abierto y contenido con hígado fuera del abdomen. Esto sería un paciente que está intraECMO con drenaje de tórax, resuelto la hernia diafragmática, con el abdomen abierto y contenido con un halo y un plástico que recubre el hígado. Esto sería la misma representación del lado izquierdo. Voy a hablar un segundito sobre estadísticas generales. En los últimos 12 años ingresaron en nuestra unidad 322 hernias diafragmáticas congénitas, de las cuales se operaron 269. La mitad prácticamente, el 53%, fueron defectos C y D, defectos severos, y la mitad, un poquito menos, fueron defectos A y B. 104 pacientes, 40%, requirieron la utilización de prótesis. 84 hicimos una primer mirada por videotoracoscopía con algunas conversiones, como comenté anteriormente los motivos. Tuvimos 5, casi 6% de recidivas, que podemos después, si tenemos tiempo, charlarlas, y la sobrevida de pacientes operados global fue de 85% del total. Bueno, espero preguntas y agradezco la invitación nuevamente. Gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a participar de estas jornadas. Me toca hablar del manejo nutricional del paciente con quilotórax. Y si bien, como ya vieron, hay distintos tipos de quilotórax, ya sea congénito, traumático o no traumático, y nos vamos a centrar más en el traumático, el tipo de abordaje nutricional es muy semejante en cualquiera de ellos. Es muy frecuente la prevalencia de esta complicación en los pacientes que tienen cirugías de tórax. La prevalencia es muy variable de acuerdo a los distintos reportes de las distintas series, fundamentalmente en los pacientes que tienen cirugía cardíaca o hernia diafragmática congénita. Se define como la presencia de líquido quiloso en la cavidad pleural y es solamente posible cuando el paciente ha recibido alimentación enteral previamente con grasa de cadena larga, por lo cual a veces en muchos de estos pacientes esta característica no se encuentra. Entender cuál es el mecanismo por el cual se produce no va a cambiar el abordaje nutricional, pero sí las expectativas que podemos tener respecto a la respuesta del paciente ante el tratamiento nutricional instaurado. Las claves en el manejo nutricional, obviamente que el principal objetivo es disminuir la secreción de volumen, porque además la pérdida de linfa va a tener impacto nutricional en este paciente. Genera alteraciones metabólicas, fundamentalmente hipoalbuminemia, que lleva a más riesgo de síndrome cítico edematoso y tiene impacto nutricional, linfopenia y desbalance electrolítico, acidosis metabólica, hipogamaglobulinemia, inmunodeficiencia y mayor riesgo de infecciones. Y como sabemos, la linfa no tiene ácidos grasos de cadena media y corta porque estos entran en forma directa en la circulación portal, por lo cual el gold estándar de la dieta va a ser la limitación de grasas de cadena larga, que es la que necesita de la circulación linfática para poder absorber. Hay distintos algoritmos para cuándo instaurar la modificación nutricional o el tratamiento nutricional del quilotórax. Esta es una foto que figura en las guías de abordaje nutricional de nuestro hospital, revisadas en el año 2019. Obviamente que siempre se va a priorizar la vía enteral respecto a la parenteral, y el sostén del aporte enteral va a depender del estado clínico del paciente y además de la respuesta que haya a la instauración del tratamiento dietético. Entonces, cuando necesito reposo intestinal y voy a tener que recurrir a una nutrición parenteral, los requerimientos van a depender de la edad gestacional y del estado nutricional previo del paciente. La instauración de la nutrición parenteral en cuanto a su aporte va a depender mucho de estos aspectos. No hay necesidad de limitar aportes de lípidos en la nutrición parenteral. Nosotros tenemos últimos lípidos mixtos, SMOF, y hay que sostenerla mientras no se puede alcanzar una alimentación enteral completa que asegure el buen aporte nutricional para el paciente. Obviamente que también va a depender de la evolución clínica y de la respuesta al tratamiento instaurado. Y eso es midiendo la producción de líquido en el drenaje. Con respecto a la alimentación enteral, antes tener que poner a un neonato o en un paciente menor de 6 meses en tratamiento dietético para quilotórax implicaba la suspensión de la lactancia materna, porque como ustedes saben, la principal fuente de grasa de la leche materna es grasa de cadena larga. En los últimos años, y ahora vamos a hablar más de eso, han empezado a aparecer algunos artículos que permiten la utilización de leche materna con grandes ventajas. La segunda línea es la utilización de fórmulas con mayor cantidad de TCM, y las que tenemos nosotros en disposición acá en Argentina tienen un 16% de grasa de cadena larga. En pacientes más grandes que tienen alimentación con semisólidos o sólidos, se le agrega además una dieta con bajo contenido de grasa de cadena larga y enriquecida con TCM para llegar a un aporte calórico adecuado. Y en muchos de estos pacientes, sobre todo en los pacientes, en los neonatos muy pequeños o en los prematuros o en aquellos en que decidimos usar leche materna desgrasada, requieren suplementación con ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles que quedan deficientes.
Entonces, para repasar cuáles son los tópicos del tratamiento nutricional más importante, en qué momento comenzar con reposo intestinal o dieta sin grasa de cadena larga inmediatamente. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? Va a depender obviamente del estado clínico del paciente. Si hay posibilidades de la vía enteral, siempre la vía enteral es prioritaria, y si no, recurriré a la vía parenteral o mixta, enteral más parenteral, pero siempre con bajo contenido de grasa de cadena larga cuando estoy hablando de alimentación enteral. En cambio, en la parenteral no hay ningún problema en la administración de grasa. ¿Cómo determinar respuesta positiva? La verdad es que hay mucha variación en los distintos cronogramas. Todos tienen que ver, como ya lo han visto, con el volumen de secreción por kilo en el tubo de drenaje. En general, se considera una respuesta positiva a los 5 o 7 días de instaurada de la dieta, cuando se logra bajar a menos de 2 mililitros por kilo de drenaje pleural, pero esto es bastante variable. De todas formas, la dieta no se suspende. Aunque no haya tenido buena respuesta y tenga que recurrir a otros tipos de tratamiento, el tratamiento dietético se sostiene durante todo el proceso, no se suspende. ¿Cuánto tiempo se deja la dieta? También es bastante variable. Cuando hay buena respuesta, la mayoría de los artículos hablan de entre 3 y 6 semanas. Muchos hacen hincapié en que si la respuesta es rápida, son 6 semanas desde que comenzó la dieta, de 4 a 6 semanas desde que comenzó la dieta. En otros, cuando la respuesta tarda un poco más y tengo que utilizar otro tipo de tratamiento adyuvantes, hablan de 6 semanas desde el momento en que se logró retirar el tubo de drenaje. Como ya dijimos, ¿cuándo hace falta suplementar con ácidos grasos esenciales? Yo les diría que si son prematuros, siempre. Si estoy utilizando nutrición parenteral, no hace falta, porque la nutrición parenteral aporta todo, vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales, pero si estoy utilizando soporte nutricional enteral en forma exclusiva, voy a necesitar aporte de ácidos grasos esenciales. Muy bien, muchas gracias. Espero preguntas. Mi nombre es Pamela Zavala. Yo soy pediatra del Consultorio de Condiciones Crónicas Complejas del Hospital Garrahan, y antes que nada quería agradecer la invitación a participar de estas jornadas y felicitar por estos 35 años al equipo de neonatología. La hernia fragmática congénita es una anomalía congénita de baja prevalencia y de elevada morimortalidad, y si bien la mortalidad ha disminuido a lo largo de los años, los sobrevivientes pueden presentar múltiples comorbilidades y secuelas a largo plazo. Es por esto que el manejo sigue siendo un gran desafío para los equipos de salud. El Consultorio de Condiciones Crónicas Complejas surge desde el Consultorio de Seguimiento de Alto Riesgo, conformado como tal desde 2017, frente a la necesidad de acompañar a niños y a niñas cada vez con mayor complejidad médica, población que a lo largo de los años fue creciendo. Este equipo está conformado por pediatras, enfermería especializada y diferentes servicios de apoyo que son claves para lograr la interdisciplina, y comenzamos a trabajar previo al egreso hospitalario en conjunto con la NEO en el proceso de preparación al alta, con reuniones semanales y entrevistas a la familia, con un turno ya programado al momento del alta. El seguimiento lo hacemos en forma longitudinal, con evaluaciones integrales hasta los 3 años de edad, y luego, antes del ingreso escolar, realizamos una nueva evaluación transversal. La interdisciplina, sin dudas, es un actor clave para el seguimiento de estos pacientes, y en los últimos años, sobre todo luego de la pandemia, fuimos incorporando 2 herramientas que son estratégicamente fundamentales para garantizar el seguimiento de estos pacientes, que uno es la telemedicina, con la incorporación de videoteleconsultas en forma programada, y también la habilitación de canales de comunicación directa, como es una línea, un WhatsApp y mails, y también fuimos de alguna forma armando redes con el primero y el segundo nivel de atención como fundamental para garantizar el seguimiento conjunto de estos pacientes, sobre todo porque un porcentaje bastante considerable
fundamentalmente en aquellos niños y niñas con antecedentes de hernia fragmática, son del interior del país. Intentando resumir y destacar cuáles son los principales problemas que nos podemos encontrar durante el seguimiento, podemos comenzar nombrando los problemas respiratorios. El grado de morbilidad pulmonar es muy variable y no solamente va a depender del grado de hipoplasia pulmonar, sino también de los tratamientos neonatales recibidos. Según las distintas series, hasta 1/3 de los pacientes pueden llegar a requerir oxígeno al momento del alta y al menos un 4% pueden requerir traqueostomía. La mayoría de estos pacientes van a ir mejorando clínicamente en los primeros 3 años de vida. La hipertensión pulmonar puede ser un problema más allá de la etapa neonatal. Cuando está presente, sobre todo los primeros años de vida, es una morbilidad que impacta directamente en el estado clínico, generando mucha fragilidad y que requiere un abordaje interdisciplinario. Dentro de los problemas gastrointestinales, el reflujo gastroesofágico es reconocido como más frecuente. Algunas publicaciones incluso reportan porcentajes entre un 23 y un 45%, y en los casos en que este reflujo es severo, puede ocasionar aspiración bronquial, empeorando el compromiso pulmonar. Como pediatras tenemos que estar muy atentos a los síntomas, que no siempre son los vómitos, pueden ser cuadros respiratorios a repetición, compromiso del crecimiento, irritabilidad, rechazo al alimento. También pueden surgir complicaciones intestinales, como oclusión intestinal, malrotación y vólvulos. Es por esto que es fundamental instruir a las familias sobre las pautas de alarma. Los problemas en la alimentación, que sin dudas esto repercute en la nutrición y el crecimiento, son frecuentes y muchas veces es uno de los principales desafíos que tenemos como pediatras en el consultorio de seguimiento. Los trastornos de la alimentación suelen ser multifactoriales, ¿sí? Pueden presentar aversión oral, secundario de la invasión que tuvieron en la primera etapa de su vida, ERM prolongado, ECMO, el reflujo gastroesofágico, suelen tener taquipnea con dificultades en la coordinación de la succión y deglución, lo cual implica que en una proporción bastante considerable puedan requerir apoyo nutricional a través de sonda nasogástrica por largos periodos de su vida. Es probable inclusive lo que está descrito que 1 cada 3 sobrevivientes llegan a egresar con una sonda nasogástrica para garantizar el crecimiento. El crecimiento, bueno, es también multifactorial, ¿sí? Me parece importante resaltar que se fueron identificando factores de riesgo como la severidad de la hernia, el bajo peso al nacer y aquellos que evolucionan con insuficiencia respiratoria y requieren egresar con oxígeno, lo cual nos permite anticiparnos para pensar diferentes estrategias de abordaje. En relación a los resultados del neurodesarrollo, hay muchas publicaciones y los resultados fueron mejorando a lo largo de los años. Sin embargo, hay una revisión sistemática bastante reciente que se reporta que el retraso global del desarrollo está presente en el 16% de los niños y niñas con hernia fragmática. Además, es importante saber que al ingreso escolar también pueden presentar diferentes desafíos, como por ejemplo problemas de conducta, déficits cognitivos, entre otras secuelas de menor impacto, pero de mucha mayor prevalencia. El ECMO aumenta 3,3 veces la posibilidad de compromiso en el neurodesarrollo, y otra información clave que me parece compartir es que cuando existe la asociación con otras malformaciones o síndromes genéticos, este riesgo de compromiso en el desarrollo aumenta aún más. Información que es importante para conocer tanto para el momento del diagnóstico prenatal como para luego, ¿no?, durante el seguimiento. La audición es otro de los aspectos que tenemos que vigilar, ya que más allá de que los resultados son controversiales, este grupo presenta mayor riesgo de compromiso auditivo que la población general e impresionaría tener mayor riesgo de presentar una hipoacusia neurosensorial en forma progresiva y tardía. Por último, las deformidades torácicas y osteoarticulares como la escoliosis pueden presentarse a lo largo del crecimiento de estos pacientes. Es por todo esto que el seguimiento, sin duda, debe ser en forma interdisciplinaria.
En 2008, la Academia Americana de Pediatría publica las recomendaciones para el seguimiento de niños y niñas con antecedente de hernia diafragmática congénita y lo reafirman luego en 2012. Pero todavía, hasta el día de hoy, diferentes centros se están preguntando cómo organizar y sistematizar el seguimiento de estos pacientes. Por ejemplo, una publicación reciente de Europa que realizó en colaboración con los diferentes centros que operan estos bebés, identificaron cuáles son aquellos factores de riesgo para estratificar el riesgo y el seguimiento a largo plazo en los pacientes con esta patología. Bueno, como reflexiones finales, esta es una población que presenta a lo largo de la vida morbilidad frecuente. Coordinar las complejas necesidades es un desafío que requiere equipos e instituciones accesibles, de complejidad adecuada, que reúnan múltiples servicios y especialistas que puedan brindar una atención colaborativa. Y para poder optimizar la atención a largo plazo, necesitamos sistematizar el seguimiento con equipos especializados, teniendo en cuenta probablemente los factores de riesgo y la complejidad, con abordaje en red entre los diferentes niveles de atención. Muchas gracias, quedo disponible para preguntas y comentarios. Bueno, invitamos a nuestros especialistas a subir y tenemos el agrado de tener un panel reactivo fuera del hospital, porque hablaron todos especialistas de nuestro hospital, que son el doctor Gonzalo Mariani, que es jefe de neonatología del Hospital Italiano, y la doctora Ana Zambrano, coordinadora del Hospital Universitario Austral. También los invitamos a subir, por favor. Y mientras que se acomodan, queríamos agradecer las charlas, que la verdad que fueron súper completas y todas en un tiempo récord. Así que muchas gracias a todos. Doctor Mariani o Ana, ¿quieren empezar? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta con respecto al manejo hemodinámico que tienen ustedes. Nosotros en los últimos años cambiamos bastante el manejo de nuestras hernias, enfocándonos más en el manejo hemodinámico, con un uso temprano, sobre todo de milrinona y dosis bajas de adrenalina. Y en los últimos tiempos empezamos a tener un poco más en cuenta el uso de la vasopresina, pero no tenemos mucha experiencia. Me gustaría saber cuándo ustedes usan la vasopresina y en qué forma lo hacen. Sí, nosotros, o sea, también es bastante reciente el uso de la vasopresina. Como dije en la charla, nos preocupa la vasopresina porque no la podemos dejar mucho tiempo. O sea, la usamos, en realidad yo siempre les digo, la vasopresina es para sacarle la cabeza del agua al chico, para que, digamos, pueda salir de una situación muy complicada. Y bueno, después sí, cuando está un poquito mejor, 2, 3 días a lo máximo, porque después se vuelve muy, muy complicado hacerlo. Pero sobre todo en los casos de disfunción severa del ventrículo derecho con hipotensión, que nos cuesta, digamos, revertir. Eso ustedes arrancan también con milrinona y adrenalina. ¿Cuánto esperan a ver la respuesta o qué es lo que esperan para decir, bueno, vamos hacia la... Tratamos de no escalar la adrenalina, o sea, la usamos en dosis bajas. Si vemos que tenemos que escalar mucho con la adrenalina, ahí ponemos la vasopresina. ¿Y noradrenalina dejaron de usar? Noradrenalina, hay casos en que la usamos, pero más que nada en ventrículo izquierdo. En ventrículo derecho usamos más vasopresina. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por las jornadas y por la mesa esta que me pareció espectacular y que habla claramente de la importancia de que estos pacientes sean atendidos en centros especializados con multidisciplina, ¿no? Yo quería tengo varias preguntas, pero la gente está ávida por preguntar seguramente, así que me voy a limitar a una sola. Y le voy a pedir ayuda a Sonia, porque tenemos un montón de cosas que hemos aprendido mucho. Los jóvenes por ahí no saben, pero nosotros pasamos años y años frustradísimos con esta patología, porque leíamos, hacíamos,
y no mejorábamos los resultados. Y en los últimos 5 o 6 años hemos dado un vuelco en nuestra comprensión de lo que pasa, en nuestro manejo, como bien contaron acá en la mesa, los avances también, por supuesto, prenatales, con la oclusión traqueal, todo eso, el ECMO y cuándo ponen ECMO y cómo, bueno, fantástica, los resultados, nosotros mismos lo estamos viendo en nuestro hospital italiano, un aumento en la supervivencia en los últimos 6, 7 años. Pero yo quería ir a algo práctico, porque hacemos todo esto y todavía nosotros por lo menos tenemos mucho problema en sacarle el aire del estómago y del intestino. Nosotros también. Nosotros lo tenemos, pero no nos resignamos. O sea, hay que sacárselo. Entonces, si hay que cambiarle la sonda, se la cambiamos. Si hay que aspirarlo suavemente, se lo aspira. Si hay que aspirarlo cada 1 hora, se lo aspira. Esto es un marcador de buena calidad de atención. Entonces, para eso tenemos que trabajar. Entonces, no hay otra. Hola, buen día a todos. Felicitaciones. Es para vos, Gisela. No. Con respecto al aire, tengo también una consulta si en sala de partos, que por ahí acá algunos nacen, tienen alguna práctica cómo sedar a los pacientes y que los pacientes lleguen con menos aire. Esa es una. Y la otra pregunta que tengo es con respecto al ingreso o los criterios de ECMO, porque resulta, digamos, más o menos dijiste, pero no, hay algunas especificaciones que no me quedan claras, no sé cuántos pacientes o qué porcentaje de pacientes acá ingresan en ECMO, y con respecto a la, digamos, hipotensión refractaria o la hemodinamia del paciente, si antes de ingresar a ECMO prueban drogas como treprostinil o de este estilo, es decir, si ponen todo y prueban todo, o prefirieron o vieron que ingresar antes, no sé, tenían mejores resultados, o si los índices prenatales a ustedes los induce a ingresar antes o no, o los saca de juego, o cómo lo manejan. Como más específico, a eso me refiero. Gracias. Gracias, Carola. Sabía que venías vos y tengo un par de datos preparados. No, el ingreso a ECMO es aproximadamente, para hernia diafragmática derecha es un 20%, para hernia diafragmática izquierda es un 18%. O sea, el ingreso a ECMO lo hemos bajado un montón. Cuando iniciamos, ingresábamos el 30%. Ahora los estamos cuidando mejor, evidentemente. Con respecto a los tratamientos vasodilatadores previo al ECMO, es toda una controversia, porque cuando el paciente está con criterios de ECMO, generalmente el ventrículo izquierdo ya está disfuncionante. En ese momento, agregarle sildenafil o treprostinil muchas veces empeora la situación, porque lo hipotensas más a un chico que está tratando de mantener un gasto cardíaco imposible por su función miocárdica. Entonces, probar vasodilatadores lo hemos hecho en alguna oportunidad, sobre todo con el sildenafil, pero los pacientes terminan entrando en ECMO. En ese momento, ya pasó. Es decir, lo que decía un poco Teresa y lo que decía Maki también, es decir, en el momento que ya el paciente disfunciona el ventrículo izquierdo, casi que no te queda mucho más que la milrinona. El caso de ponerle vasodilatadores previos cuando el chico solamente tenga una disfunción ventricular derecha, hipertensión pulmonar con disfunción derecha, y en ese caso podrías probar un vasodilatador y ver qué pasa si podés evitar o no el ingreso a ECMO. Pero si el niño responde con una hipotensión, porque ¿viste? No todos los pacientes lo toleran de la misma manera, probablemente se te empiece a desmejorar la hemodinamia. Así que bueno, nosotros tenemos más experiencia en colocar sildenafil endovenoso en el prequirúrgico, y el treprostinil lo dejamos para tratamiento de la hipertensión subaguda o crónica, ya es un tratamiento prolongado. ¿Qué más me habías preguntado? Con respecto a la sedación, bueno, si quieren les voy comentando, pero la sedación en sala de parto en este momento no estamos usando más el nasal, estamos usando el intramuscular. Nuevamente, fentanilo intramuscular. Mañana van a hablar de recepción.
¿Tienen tiempo? Porque son un montón. No, quédense tranquilos. La primera pregunta era para la doctora Salas y el doctor Barrenechea. Si se logra estabilizar con ECMO y el paciente está bien, digamos, hemodinámicamente, lo pueden controlar desde el punto de vista de intercambio de gases, etcétera, ¿cuál es la ventaja de operarlo intra-ECMO versus operarlo post-ECMO? ¿Ventaja o desventaja? ¿O cómo eligen en un chico que se estabiliza? Yo diría, tengo dos preguntas cortas también, pero preferiría por ahí que contesten esto primero, no sé. La realidad es que la cirugía en ECMO está siendo cada vez más frecuente, pero no solamente por el tema de la sobrevida, sino porque acortaría los días de ECMO. Claro. A veces un día de ECMO más puede ser calamitoso para el cerebro del paciente, es decir, si uno lo pudiera sacar 24 horas antes, 48 horas antes, sería mejor. Y luego el beneficio de la cirugía en ECMO es que toda la tormenta que puede producirse en un chico con hipertensión pulmonar ya la vivimos mientras el chico estaba estable. Si esto sucede, una complicación postquirúrgica o que el niño después vuelve a tener un rebrote de hipertensión pulmonar, ya no tenemos el ECMO disponible. O tendríamos que canular la otra carótida, que ya es muy catastrófico. Entonces, en realidad hay una tendencia a querer operar los niños en ECMO una vez que se colocan en ECMO. Realmente, al principio cuando empezamos a hacer esta terapéutica, los niños sangraban mucho, pero lo hacíamos en un periodo tardío del ECMO, cuando veíamos que el chico no lo podíamos sacar. Queríamos bajarle los parámetros de ECMO y no podíamos, entonces ahí decíamos, bueno, operémoslo, a ver si sacando todas las tripas del tórax el chico mejora. Y eso nos trajo muchas más complicaciones, porque las complicaciones quirúrgicas, después de 5 o 6 días de ECMO, está todo digamos, la hemostasia se empieza a activar y se hace una tormenta de hemorragia que no la podemos frenar. Así que esos resultados no fueron buenos, pero cuando empezamos a hacer lo que hacen otros centros, que es operarlo temprano, empezamos a ver que ni siquiera necesitamos darle terapia fibrinolítica, nada, porque los chicos toleraban bien, adecuando la hemostasia. Entonces, en esos chicos estamos empezando a evaluar los resultados. La verdad que estamos haciendo una prueba piloto, como lo está haciendo también Chile y otros hospitales, de ver cómo nos va. No quiere decir que lo dejemos como estándar, pero queremos ver si realmente nos baja los días de ECMO y qué pasa con la sobrevida. Muchas gracias. La otra pregunta, y estaba relacionado con lo de la sala de partos. En alguna situación en la que tenemos definido una hernia diafragmática grave por la visión ecográfica, yo sé que va a haber una discusión sobre este tema, si no la dejo para mañana o la tiro ahora para mañana, ¿no podría estar indicado una anestesia general en la madre y hacer un procedimiento exit para al chico tenerlo rápidamente intubado mientras sigo utilizando la placenta y evitar tener, digamos, un estrés postnatal de tener que rápidamente intubarlo, etcétera, etcétera, como alternativa para evitar un periodo de, digamos, que pueda agravarse la situación por el manejo en la sala de partos? Por más habilidades que tengamos para intubar, si el chico mientras yo lo intubo está oxigenado por la placenta, a lo mejor, y luego, digamos, la extracción, no sé si eso se va a discutir. Listo, perdón. Retiro lo dicho. Mañana. Y finalmente es una pregunta egoísta que es, ¿cómo tengo que definir a qué chico tengo que derivar a un centro cuando tengo un chico diagnosticado con una hernia diafragmática? Tengo buenos resultados, comillas, buenos resultados para los lugares que tenemos 4 hernias diafragmáticas o 3 por año. ¿Cómo defino, cómo decido que ese chico no es para mi centro porque tiene alta posibilidad de beneficiarse de ECMO? ¿Hay elementos que me permitan definir con tiempo y no tener que trasladar, comillas, una catástrofe? Es decir, trasladar un chico en una condición tal que el riesgo del traslado es mayor que el de quedármelo. Le vamos a dar a... La tengo vista, la doctora. No, yo no coordino esta mesa tampoco. Coco, te equivocaste de mesa. Me parece que vos tenías que venir más.
Bueno, bueno, mañana podemos, digamos, ampliar la información para este boletín, pero básicamente, incluso para algo que comentó Gisela, que es que la oclusión traqueal fetal es promisoria, qué sé yo, el mismo Jean Deprez, que es quien lidera el Total Trial, hace una reflexión y están viendo que los pacientes a los que se sometió a Total Trial les va peor que en los centros donde tienen gran volumen de pacientes y les va bien. Esto lo traigo a referencia de que yo creo que estos pacientes, todos, absolutamente todos, hasta los que teóricamente son de buen pronóstico, entre comillas, deberían tratarse y atenderse en centros multidisciplinarios en donde tengan gran volumen de pacientes y se trabaje bajo guías de atención y demás. Eso así a grosso modo y para no adelantarnos a la mesa de mañana. Más finito, todos aquellos, para mí, por lo que dice la literatura, los que tienen menos de un observado esperado de 50%, y o los que tienen hígado en tórax deberían estar en centros donde se cuente con la mayor tecnología que tenemos hasta el momento, que es ECMO. Acá. Hola, buen día. Bueno, felicitaciones, espectacular todo lo que uno está aprendiendo. Una pregunta para Sonia y para todo el equipo. En realidad me quedé pensando en dos cosas. Primero es si, obviamente en los nacimientos que se realizan acá, si pueden utilizar lo que es la terapia de calostro precoz y cómo lo tienen protocolizado. Y la otra, que ahí voy de la teoría a la práctica. Todos sabemos la importancia de que la familia esté dentro de la unidad y a veces en los pacientes terriblemente complejos, los mismos equipos somos los no facilitadores de esto por miedo, preocupación y un montón de cosas. Entonces quería saber desde su experiencia, que tienen pacientes hipercomplejos, cómo hacen prácticamente, realmente para que la familia esté en la unidad. Veía las fotos de este paciente con un montón de bombas, monitores, equipos y demás, un espacio. Y si realmente esto lo pueden llevar a la práctica, cuando a veces en las unidades donde hay mucho menos invasión o menos terapéutica, hay muchas más excusas. Entonces me interesaba la mirada de ustedes. Bueno, comencemos. Las excusas son nuestras. Yo no puedo decir que hago cuidado integral de enfermería si no sé atender a los padres. Entonces es fundamental el cuidado de los padres. En nuestra unidad los padres comenzaron a entrar justamente con el paciente más crítico. Entonces, cuando uno quiere, puede hacer eso. La única barrera para que esto no suceda somos nosotros. El personal de enfermería puede ser excelente cuando quiere hacer algo y puede ser nefasto cuando no lo quiere hacer. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en esto, qué es lo que queremos hacer, pero no me pueden venir a decir, a partir de mañana van a entrar todos los padres. Vení y explícame por qué querés que entren los padres, en qué horario y qué me parece. Entonces, esto, haceme creer que lo acordamos aunque sea. ¿Entendés? Aunque ya pase por tus venas que el padre va a entrar, acordá, tratá de acordar conmigo, con el enfermero, de por qué va a entrar el padre, de por qué el niño necesita que ingrese el padre. Y ya te digo, me tenés que convencer y una vez que me convenciste, esto es nada. En nuestra unidad los padres permanecen las 24 horas. Después, esto del calostro, nosotros hacemos cuidado centrado en la familia, tenemos un grupo de enfermeros que se ocupa de esto y lo hacemos con los niños en ECMO, con los niños con hernias diafragmáticas, con el paciente crítico, lo hacemos en la unidad. Pero también es algo donde no es muy fácil de convencer al enfermero. Escuchame, lo estoy poniendo en ECMO porque tiene el 80% de posibilidad de morirse y vos le venís a poner el calostro. Más de una vez me senté a mirar qué era lo que estaban haciendo. Pero bueno,
es parte del trabajo en equipo. O sea, si a mí el equipo me enseña, me dice por qué lo quiero hacer y para qué sirve, y también sé que esto es importante para el padre, para la madre, sobre todo si esto no sale bien para el proceso de duelo, para algo sirvió lo que estuvo haciendo. Entonces, una vez que yo entienda esto, todo es mucho más fácil. Pasa con el calostro, pasa con el cuidado centrado en la familia y el ingreso de los padres, pasa con esto del aire. ¿Por qué le voy a cambiar la sonda si ya le cambié la sonda? Pero llamó el médico al enfermero porque nosotros tenemos una técnica para medir la sonda, pero como el estómago está acá arriba, yo le tengo que mostrar al enfermero que la sonda la tiene que introducir un poco más. Pero para eso lo tengo que llamar, le tengo que mostrar la placa porque seguramente solito por ahí no la va a ir a mirar. Entonces, lo llamo, le muestro y le digo cuánto falta de introducir la sonda. Entonces, los enfermeros no somos fáciles, pero si nos consideran parte del equipo, podemos hacer cosas maravillosas. Así que es una cuestión de trabajo en equipo y nada más. De respeto hacia el otro profesional. Hola, bueno, felicitaciones a todos, la verdad que impecable. Todas las charlas, me encantó esto de que sea cortito y al pie, todo rápido, pero buenísimo. Reafirmar, ya lo estuvimos hablando con Claudia en el intermedio, la importancia de que estos pacientes se asistan en un lugar donde se tiene que asistir. Como decimos, cada paciente se tiene que asistir donde se tiene que asistir y no porque uno es bueno en un lugar y está en otro, lo puede asistir. Es el lugar con el manejo integral. Eso por un lado. Por otro lado, mi beta de seguimiento. ¿Cómo hacen para que estos pacientes, como vos dijiste, Pame, la gran parte de estos pacientes son del interior del país? ¿Cómo hacen para lograr realmente el seguimiento de estos chicos, de estos y de varios, pero en especial de estos? Y si tienen datos de niños con hernias diafragmáticas a futuro, o sea, a los mínimo a los 3 años, dijiste, ¿no? Sí. Bueno, hola Patricia, gracias por la pregunta. Sí, en realidad yo creo que la telemedicina ya era una herramienta previo a la pandemia, pero con la pandemia se estableció como parte del trabajo que hacemos a diario. Nosotras por día tenemos, cada pediatra del consultorio tiene programadas videoteleconsultas a través del mismo programa de historia clínica del hospital, se habilitó inclusive este año. Entonces directamente el paciente le llega el turno a la casilla de mail, ingresan un link y nos podemos conectar a través de una pantalla, lo cual eso creo que facilita un montón. Desde el momento del egreso del ENEO ya, cuando a veces se van al interior o contrarreferidos o directamente porque se van súper bien y capaz que ya se vuelven a su provincia, se van con un turno de una videoteleconsulta programada de esta modalidad. Y en base a eso nos aseguró no perder el seguimiento y poder ir planificando en conjunto con la familia cuándo deben volver al hospital. Depende muy individualizado en cada paciente, pero la verdad que con la pandemia eso fue algo que lo incorporamos y que hoy en día forma parte de la práctica virtual, o sea, son turnos programados que tenemos todos los días. Eso por un lado. Y después con respecto a, bueno, en nuestro consultorio particularmente el seguimiento por una cuestión de organización del hospital, lo seguimos hasta los 3 años en forma longitudinal, pero después, antes del ingreso escolar, tratamos de coordinar en conjunto con el servicio de clínicas interdisciplinarias, con las psicopedagogas del equipo, para hacer una evaluación integral con un test más formal del desarrollo. Y revisamos los datos y publicamos en el Congreso, en realidad enviamos al Congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría, del porcentaje, digamos, los resultados de seguimiento en el hospital son similares a lo que está publicado en la literatura. La verdad que en eso hubo un cambio con respecto, bueno, que capaz que GIS, SOLE pueden contar cuando fue en el ECMO, en la anticoagulación, con respecto al impacto en las secuelas, que la verdad que desde que se hizo ese cambio, en los últimos años no tenemos pacientes con parálisis cerebral, o sea que hayan tenido sangrado y que por cual tenga una lesión severa con parálisis cerebral. Pero bueno, el seguimiento es fundamental que sea antes del ingreso escolar, porque empiezan a surgir problemas que son mucho más frecuentes, pero de menor impacto, que empiezan a surgir antes del ingreso escolar o cuando empiezan, digamos, a escolarizarse. Así que bueno, eso creo que es fundamental. Estamos tratando de sistematizarlo cada vez mejor
pero bueno, vamos en ese camino. ¿Preguntas? Le queremos preguntar a Carola, que la tenemos acá al lado, que un problema que tenemos grande nosotros es el quilotórax que se hace en estos pacientes y a veces con muchas pérdidas. ¿Cómo manejamos la pérdida proteica? En cuanto a el paciente que estamos con parenteral exclusiva, ¿cuánta proteína hay que ponerle? ¿Cuándo empezamos con la albúmina, la gamma globulina? Si está estandarizado, ¿qué nos recomendás? Qué pregunta difícil. No está estandarizado. El tratamiento nutricional, la verdad es que la mayoría, hay un porcentaje, en general el 50% de los pacientes requieren de nutrición parenteral. El manejo con la nutrición parenteral, si bien no es el mejor, siempre la vía enteral es la electiva, es el más fácil de manejar porque uno tiene un aporte estandarizado y bueno. El aporte proteico es el de RDA de los pacientes, en general entre 3 y 3.5 gramos de proteína. Sí, siempre hay pérdida proteica. La albúmina es únicamente con funciones de mejorar el intravascular y mejorar el ritmo diurético. No, si no tiene indicación. En general son ustedes los que indican eso, no nosotros, no desde nutrición. Y el otro gran problema son las vitaminas liposolubles y los lípidos. Cuando se dan por forma parenteral, los lípidos se dan a la dosis de requerimientos, que en general es 3 gramos por kilo por día. Hay que cubrir las necesidades de ácidos grasos de cadena larga desde que usamos SMOF, y creo que en la mayoría de los lugares en neonatología se está usando SMOF, que son lípidos mixtos. La necesidad de lípidos por kilo para cubrir ácidos grasos de cadena larga es 1 gramo kilo día, sí o sí. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta cuando hay restricción de grasas de cadena larga, porque estoy alimentando al paciente en forma enteral y tengo limitación de ese aporte porque hay que suministrarlo en forma endovenosa. Según requerimientos, en los niños prematuros a veces es 3 gramos kilo 3 veces por semana, en los niños de término 1 gramo kilo puede ser en una sola dosis o repartido en 3 veces por semana. Bueno, no sé si... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más del panel reactivo? ¿No? ¿Por allá? Aprovecho ya que están con quilotórax. Entonces, no hacen ningún día de ayuno, de nada por vía enteral. ¿Directamente con el diagnóstico empiezan con la vía enteral, con la fórmula especial, o toman algunos días de ayuno? En realidad el ayuno no depende tanto del tema del quilotórax. El paciente está ayunado por otras causas en general. Por el quilotórax no lo ayunamos, no. Si puede comer, come la leche humana desgrasada, que hemos tenido muy poco, por poco tiempo, pero la hemos usado, y la Monogen. Mi pregunta es, porque contemos, ¿cómo tomamos la decisión de cuándo lo vamos a operar? Porque es una decisión con el cirujano, con la enfermera, que me gustaría que entiendan que no estamos tan apurados, pero también estamos apurados. Hay que... no, el tema es así. Uno no hay una receta, ya sabemos en este momento que no hay una receta, cada paciente es distinto. Nosotros lo que logramos es la estabilización hemodinámica del paciente, porque un paciente, sabemos que la cirugía lo va a llevar a un estrés que hay algunos pacientes que requieren distinto tiempo. Entonces esperamos que un paciente tenga una presión pulmonar por debajo de 2/3 de la sistémica, que tenga una FiO2 más o menos de 0,6, que tenga un soporte de droga bien bajito. Entonces esperamos. Y como también se dijo en las charlas,
hay algunas circunstancias en las que nosotros esperamos y esperamos y esperamos y el paciente no mejora. Entonces lo que pensamos es que el paciente no mejora porque su condición puede haber, las tripas le pueden estar comprimiendo el ventrículo izquierdo y eso, por más que sigamos esperando, eso no va a cambiar. Entonces cuando nosotros vemos que después de pasado un tiempo prudencial, que en general puede ser más de una semana, 10 días, cerca de 15 días, bueno, ya nos damos cuenta que el paciente no va a mejorar y ahí entonces sí decidimos operarlo al paciente porque pensamos que tiene que ver algo de su anatomía que está impidiendo que el paciente mejore. Para el Vasco, para Marcelo. Con el avance de la cirugía mínimamente invasiva, cada vez, por lo menos en manos de los cirujanos, es más tentador los que están avesados en proponer la cirugía mínimamente invasiva para la hernia. Entonces, en general se dice que si es A o B, son los pacientes más candidatos a recibir cirugía mínimamente invasiva, pero sabemos que eso ocurre cuando le abrieron la panza o el tórax. O sea, previamente nosotros teníamos un acuerdo, pero desde tu punto de vista, ¿a qué pacientes considerás que los podés someter a una cirugía mínimamente invasiva para resolver la hernia? Bueno, lo que un poco creo que lo reflejé en una de las diapos. Tiene que ser paciente de buen peso, pacientes estables. La cirugía, como recién se comentó, los complica y la cirugía toracoscópica los complica más todavía porque hay que instaurar CO2 para tener espacio pleural, cavidad. En cualquier cirugía toracoscópica hay que insuflar el tórax y esto comprime no solamente el hemitórax, comprime corazón, retorno venoso, etcétera. O sea que son pacientes que van a estar más inestables intraoperatorios, hay que tener cierta paciencia y uno lo que no quiere es complicar más lo complicado que está el paciente con una hernia diafragmática. Y el desafío es que cuando estamos hablando de cirugía toracoscópica estamos hablando de pacientes con buen pronóstico, o por lo menos con buen pronóstico anatómico, o sea, de las que consideramos A o B, que son las que uno puede unir sin necesidad de prótesis. El tema está que esos pacientes deberían tener la mejor evolución, o por lo menos la mejor evolución quirúrgica, porque por ahí no tiene buena evolución clínica porque estuvo muy mal hemodinámicamente o con mucha hipertensión y demás, pero deberían ser pacientes que no deberían recibir la hernia diafragmática. O sea, si una hernia diafragmática recidiva en un periodo corto posoperatorio, llamémosle un mes, 2 meses posoperatorios, seguramente que hubo un error técnico, tanto en una cirugía toracoscópica como una cirugía convencional, como una cirugía de confección, de colocación de una malla o prótesis. Sí está aceptado que alejadamente, después de años, como nos sucede, los pacientes puedan recibir por crecimiento del paciente, por desprendimiento de la malla o demás. Ahora, lo que no queremos es tener recidivas, o no debemos tener recidivas en pacientes que deberían tener buena evolución anatómica. O sea que si uno opera 100 hernias, invento el número, 100 hernias diafragmáticas A, deberían tener 0% recidiva. Y está súper publicado, y también nos pasó a nosotros cuando iniciamos la videocirugía para hernia diafragmática, es que estos números no fueron 0. O sea, tuvimos recidivas y el mundo entero tuvo recidivas, sobre todo es una cirugía relativamente nueva, no nueva de un año, pero que se viene haciendo una curva de aprendizaje en los últimos años, y uno tiene que tener próximamente resultados iguales que con cirugía convencional, porque si no, no estamos ofreciendo una buena terapéutica. Obviamente que la curva de aprendizaje va a tener seguramente algunas complicaciones en el caso. Nosotros tenemos un buen número de casos, porque también tenemos buen número de casos en hernias diafragmáticas tardías, que no vienen a caso en este momento, pero que hay muchas. La semana pasada operamos 2, por ejemplo. Uno de los que operamos con una hernia diafragmática C, el paciente tiene 15 años. ¿Cuánto pesa, Sol? 100 kilos pesará. Un poco 90. Un paciente muy grande con una hernia diafragmática que claramente era una hernia diafragmática y era una C en un paciente oligosintomático hasta esta edad, que le permitió crecer, hacer vida normal,
O sea que hay experiencia en videocirugía, no solamente en la neonatal, sino en los que son ventilaciones diafragmáticas, hernia de penetración tardía. El tema está que el resultado tiene que ser igual o mejor que en cirugía convencional. Por eso, creo que ahora estamos con un nivel bajo de complicaciones en cuanto a recidiva, pero tuvimos recidivas en pacientes que no deberían haber recidido. Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto. Perdón, porque mucha gente no sabe, pero yo quiero hacer un agradecimiento público a todo el equipo de ustedes, porque cuando nosotros empezamos con el programa de ECMO, cuando empezamos con el programa de treprostinil, los llamamos y llamamos a todos ustedes, ya saben. Y son, no solamente saben mucho, sino que son extremadamente generosas con su conocimiento, así que quería hacer este agradecimiento público porque la verdad que nos ayudan muchísimo. Gracias. Bueno, vamos finalizada la mesa, les agradecemos un montón su presencia y los dejamos a todos para ir a almorzar algo, a buscar las viandas y en el aula de enfrente tienen los talleres interactivos de la industria para poder disfrutar al mismo tiempo. Muchas gracias. En el aula KL están las comidas, cada uno tiene en su bolsita la comida, el postre, la bebida. Los invitamos a tomar la bolsita y después pasar al aula AEF, donde están los talleres que armamos específicamente. Traten de ir rotando y a las 14 los esperamos de vuelta.